Hay una idea que muchas personas ignoran hasta que es demasiado tarde. El futuro no llega de sorpresa. El futuro se construye con decisiones pequeñas, repetidas y silenciosas. Y aunque hoy creas que nadie está mirando lo que haces, la verdad es otra. Tu futuro te está observando. No con ojos mágicos, sino con consecuencias. Cada elección de hoy es una carta que estás enviando a la persona que serás mañana. Y esa persona no puede mentirte. Es el resultado exacto de lo que decidiste cuando nadie te aplaudía, cuando nadie te corregía, cuando nadie te exigía. Ahora quiero compartir contigo 5 ideas fundamentales para entender cómo tus decisiones de hoy están moldeando tu vida de mañana. La mayoría de las personas cree que los grandes problemas llegan de golpe, como si la vida un día decidiera destruirlo todo sin avisar. Pero la realidad es mucho más silenciosa, mucho más incómoda de aceptar. El futuro no se rompe en un instante, se va rompiendo poco a poco, en decisiones pequeñas que parecen insignificantes en el momento. Un día no haces lo que debías hacer porque estás cansado. Otro día lo dejas para mañana porque no pasa nada. Luego aparece una distracción, una excusa, una urgencia inventada, y sin darte cuenta empiezas a normalizar la falta de compromiso. Y lo más peligroso es que cada pequeña decisión no parece grave por sí sola. El problema es que la vida no evalúa una sola decisión, evalúa la suma de todas. Es como una pared que tiene una grieta casi invisible. Nadie se preocupa al principio, porque la pared sigue de pie. Está bien, dicen. No es urgente, pero el tiempo no deja de trabajar. La lluvia entra, el viento empuja, el frío expande la fisura. Y cuando alguien finalmente presta atención, ya no es una grieta, es una fractura. Así funciona el fracaso en la vida de muchas personas. No llega con ruido, llega con acumulación. El estudiante que deja de estudiar un día, luego otro, no siente el cambio inmediato. Pero años después sé en qué. O entra mirando una montaña que no sabe cómo escalar. El trabajador que pospone aprender algo nuevo porque no es el momento, un día descubre que el momento ya pasó. Hay una historia simple que refleja esto. Un hombre tenía un pequeño bote para cruzar un río y trabajar cada día. Un día notó una pequeña entrada de agua. No era mucho, apenas unas gotas. Pensó que podía ignorarlo. Más tarde lo arreglo, se dijo. Pero los días pasaron, el agua siguió entrando, y como el bote todavía flotaba, no hizo nada. Hasta que un día, en medio del río, la pequeña grieta ya no era pequeña. El bote no resistió. No fue el río el problema, fue la acumulación de su descuido. Y esto no solo ocurre en cosas materiales, ocurre en la disciplina, en la salud, en las relaciones, en los sueños. La persona que deja de cuidarse solo hoy está negociando con su futuro sin darse cuenta. La persona que deja pasar una responsabilidad porque no es importante está enseñándole a su mente que la constancia es opción nacional. El futuro no se construye con grandes actos esporádicos, sino con pequeñas decisiones repetidas. Y lo más duro de entender es que esas pequeñas decisiones parecen irrelevantes en el presente, pero se vuelven gigantes en el futuro. Por eso hay personas que un día despiertan y no reconocen su propia vida. No porque algo extraordinario haya ocurrido, sino porque durante mucho tiempo eligieron lo fácil, lo cómodo, lo inmediato. Y la vida silenciosamente fue tomando nota. La buena noticia es que esto también funciona en la dirección opuesta. Cada pequeño acto de disciplina, cada pequeño esfuerzo que nadie ve, cada decisión correcta que tomas cuando sería más fácil no hacerlo, también se acumula. Y aunque hoy no lo sientas, estás construyendo algo que un día te va a sostener cuando todo lo demás quiera caerse. Muchos creen que la disciplina es una forma de castigo, como si fuera una carga que limita la vida y le quita alegría. Pero esa idea nace de una confusión profunda. Pensar que la comodidad de hoy es más valiosa que la libertad de mañana. Y no es así. La disciplina no es una cárcel, es una llave. Una llave que abre puertas que hoy ni siquiera puedes ver. La mayoría de las personas quiere resultados sin proceso. Quiere salud sin esfuerzo. Quiere éxito sin sacrificio. Quiere oportunidades sin preparación. Pero la vida no funciona con deseos, funciona con causas y consecuencias. Y en ese sistema, la disciplina es la causa más poderosa de libertad. Un joven puede decidir quedarse en la cama cuando suena la alarma. En ese momento siente descanso,
siente placer inmediato, pero también está tomando una decisión invisible. Está eligiendo su futuro nivel de energía, su nivel de oportunidades, su nivel de confianza. Porque cada vez que te superas a ti mismo, aunque sea en algo pequeño, estás construyendo una versión más fuerte de ti. Y cada vez que te rindes ante la comodidad, estás debilitando esa versión. Hay una historia simple que ilustra esto. Dos personas, compadre, comienzan con la misma oportunidad. Ambas tienen el mismo tiempo, el mismo potencial. Una decide que, aunque no tenga ganas, va a estudiar 1 hora más cada día. La otra decide que descansará cuando esté cansada. Al principio, la diferencia es invisible. Nadie la nota. Pero con el tiempo, uno empieza a dominar habilidades, a resolver problemas, a abrir puertas. El otro empieza a preguntarse por qué la vida parece más difícil de lo que imaginaba. La disciplina no siempre se siente bien en el momento, pero siempre se siente bien en retrospectiva. Lo contrario también es cierto. La falta de disciplina siempre se siente bien en el momento, pero duele en el futuro. Y ese es el engaño más común, confundir lo cómodo con lo correcto. Un agricultor lo entiende mejor que nadie. No puede sembrar cuando tiene ganas de sembrar y esperar cosechar cuando tiene ganas de comer. La tierra no negocia. La tierra responde a la constancia. Si no siembras hoy, no hay milagro mañana. Y si siembras con disciplina, aunque el proceso sea lento, el resultado llega. La disciplina es eso. Hacer lo correcto incluso cuando no es emocionante. Es levantarte cuando no quieres. Es estudiar cuando estás distraído. Es trabajar cuando no hay motivación. Porque la motivación es inestable, pero la disciplina es confiable. Y aquí está la verdad que muchas personas no quieren aceptar. La disciplina no te quita libertad, te quita esclavitud. La esclavitud de la improvisación, la esclavitud del arrepentimiento, la esclavitud de vivir reaccionando a la vida en lugar de construirla. Cuando una persona es disciplinada, deja de ser víctima de sus emociones. Ya no depende de si se siente bien o mal para avanzar. Y eso cambia todo. Porque la vida deja de ser un accidente y se convierte en una construcción. Al final, la disciplina no es una batalla contra el mundo, es una batalla contra uno mismo. Y quien gana esa batalla no solo cambia su rutina, cambia su destino. Las excusas son una de las formas más silenciosas de autodestrucción. No hacen ruido, no parecen peligrosas, incluso suenan razonables. Pero detrás de cada excusa hay una decisión. La decisión de no asumir responsabilidad sobre la propia vida. Y cuando una persona repite excusas suficientes veces, deja de verlas como excusas y empieza a verlas como verdad. Al principio, nadie dice no puedo. La mayoría dice no tengo tiempo, no es el momento. Cuando las cosas mejoren lo haré. Suenan como razones válidas, pero en realidad son formas educadas de evitar el cambio. El problema es que el cerebro se acostumbra a lo que repetimos. Si repites excusas, tu mente aprende a protegerte de la acción, y lo que comienza como comodidad termina convirtiéndose en límite. Hay algo curioso en las excusas. Nunca te dejan donde estás, siempre te empujan hacia atrás. Porque cada vez que justificas lo que no haces, refuerzas la idea de que no eres capaz. Y sin darte cuenta, empiezas a construir una identidad alrededor de la postergación. Un joven puede decir, no soy bueno en los estudios, pero si miras con atención, descubrirás que no siempre fue así. En algún momento, simplemente dejó de intentarlo con constancia. Otro puede decir, yo no sirvo para los negocios, pero lo que realmente ocurrió es que nunca sostuvo un esfuerzo el tiempo suficiente para aprender. La excusa siempre llega después del abandono, no antes. Las excusas también tienen un efecto peligroso. Te dan alivio inmediato, pero te cobran con intereses en el futuro. Porque cada vez que te excusas, sientes una pequeña paz momentánea, una sensación de, está bien, no fue mi culpa, pero ese alivio es engañoso. Es como tapar una fuga de agua con una mano, mientras el techo se sigue debilitando. Existe una historia simple que lo ilustra. Un hombre quería construir una casa, pero cada día encontraba una razón para no trabajar. Un día estaba cansado, otro día hacía calor, otro día había algo más urgente. Siempre había una explicación. Al principio parecía inofensivo, pero el tiempo pasó y cuando quiso darse cuenta, la casa nunca fue construida.
No fue la falta de recursos lo que lo detuvo, fue la suma de todas sus razones. Las excusas no solo retrasan los resultados, también cambian la percepción que tienes de ti mismo. Empiezas a verte como alguien que no puede, no sabe, no es capaz. Y esa percepción se vuelve más fuerte que cualquier realidad. Pero lo más importante es entender esto. La responsabilidad es incómoda, pero es liberadora. Porque cuando dejas de excusarte, empiezas a ver el poder real que tienes sobre tu vida. Ya no dependes del clima, de la suerte, del momento perfecto. Dependes de tus decisiones. Una persona sin excusas no es una persona perfecta, es una persona consciente. Alguien que entiende que cada resultado tiene una causa y que cada causa comienza con una elección. Esa persona no busca culpables, busca soluciones. Y aunque al principio asumir responsabilidad puede doler, con el tiempo se convierte en poder. ¿Por qué? Y cuando aceptas que tus decisiones construyen tu realidad, también aceptas que puedes cambiarla. El dolor que evitamos hoy no desaparece, solo cambia de forma. Se transforma, se acumula, se esconde por un tiempo, pero siempre regresa. Muchas personas creen que pueden esquivar el esfuerzo, evitar la incomodidad, posponer las decisiones difíciles sin consecuencias. Pero la vida no elimina el costo, solo lo aplaza. Existe una ilusión peligrosa. Pensar que lo difícil se puede evitar. En realidad, lo difícil siempre aparece. La diferencia es cuando lo enfrentas. Hoy puede ser incómodo estudiar, entrenar, trabajar más de lo que quieres. Pero mañana será incómodo no saber, no estar preparado, no tener oportunidades. El dolor no desaparece, solo cambia de escenario. Un joven puede decidir no esforzarse en su formación porque siente que es demasiado exigente. En el momento siente alivio, libertad, descanso. Pero con el tiempo, ese alivio se convierte en presión. Lo que no aprendió hoy se convierte en inseguridad mañana. Y lo que evitó por comodidad se transforma en ansiedad por necesidad. Es como una persona que siente dolor en una muela y decide no ir al dentista. Al principio piensa que está bien, que pasará solo, pero el problema no se detiene, se expande. Y cuando finalmente ya no puede ignorarlo, el tratamiento es más doloroso, más costoso, más complejo. El dolor que evitó por un día se convierte en el dolor que enfrenta por semanas. La vida funciona de manera similar en casi todos los aspectos. La disciplina es dolorosa en el corto plazo, pero evita dolores mayores en el futuro. La falta de disciplina es cómoda en el corto plazo, pero genera sufrimiento acumulado después. No es una cuestión de evitar el dolor, es una cuestión de elegir qué tipo de dolor estás dispuesto a soportar. Un agricultor lo entiende con claridad. No puede evitar el trabajo de sembrar y esperar una cosecha sin esfuerzo. Si decide no trabajar la tierra porque está cansado, no elimina el esfuerzo. Eso simplemente lo reemplaza por escasez. La tierra no negocia con emociones, responde a acciones. Y lo mismo ocurre con la vida. Las decisiones que tomas hoy son inversiones o deudas emocionales, físicas y mentales. Cada vez que eliges evitar lo necesario, estás firmando una factura que la vida te presentará más adelante, pero con intereses. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. El sufrimiento no es opcional, pero sí es moldeable. Puedes sufrir por el esfuerzo o sufrir por las consecuencias de no haberlo hecho. Puedes sufrir por la disciplina o sufrir por el arrepentimiento. Pero no puedes evitar ambos caminos. Lo más importante es entender que el dolor no es tu enemigo. El dolor es una señal, es una advertencia, es un recordatorio de que hay algo que necesita atención, crecimiento o cambio. Cuando lo ignoras, no desaparece. Cuando lo enfrentas, se transforma. Una vida sin esfuerzo no existe. Solo existe una vida donde el esfuerzo se elige o se evita. Y cada elección tiene un precio. La diferencia está en cuándo decides pagarlo. Y al final, las personas que avanzan no son las que evitan el dolor, sino las que lo entienden. Porque saben que el dolor de hoy puede ser la construcción del mañana o el arrepentimiento del futuro. Muchos esperan el momento perfecto para empezar. Esperan tener más dinero, más tiempo, más claridad, menos miedo. Esperan sentir seguridad antes de moverse. Pero la vida no funciona esperando condiciones ideales, porque las condiciones ideales casi nunca llegan. Y mientras espera lo perfecto, la vida real sigue avanzando. La idea de cuando todo esté listo, entonces empiezo es una de las formas más elegantes de postergación.
Suena responsable, suena lógica, pero en el fondo es miedo disfrazado de planificación, porque la verdad es que nadie empieza sintiéndose completamente preparado. La preparación llega después de la acción, no antes. Un joven puede pasar años diciendo que quiere emprender, pero que todavía no es. Ese es el momento, que necesita aprender más, que necesita ahorrar más, que necesita esperar un poco más. Y mientras tanto, la vida no se detiene. Otros empiezan con menos recursos, con más incertidumbre, con más errores, pero empiezan. Y en el proceso aprenden, ajustan, crecen. La diferencia no está en la cantidad de recursos iniciales, sino en la disposición a moverse sin garantías. Porque la vida no recompensa la intención, recompensa la acción. Es como alguien que quiere aprender a nadar, pero dice que esperará a que el agua esté perfectamente cálida, perfectamente tranquila, perfectamente controlada. Esa persona nunca entra al agua. Mientras tanto, otros entran con miedo, con frío, con inseguridad, pero entran. Y en el agua aprenden a flotar, a resistir, a avanzar. La acción imperfecta siempre supera a la intención perfecta, porque la intención vive en la mente, pero la acción construye realidad. Hay una verdad incómoda. La mayoría de las personas no fallan por falta de capacidad, sino por exceso de espera. Esperan tanto que cuando deciden actuar ya han perdido tiempo, energía y oportunidades. El mundo no se detiene para esperar a nadie. Las oportunidades no se quedan quietas hasta que estés listo. Pasan, evolucionan, desaparecen. Y el único momento que realmente tienes es el presente. Un agricultor no espera el clima perfecto para sembrar. Sabe que si espera demasiado, la temporada pasa. Y si la temporada pasa, no hay cosecha. Así de simple. Así de directo. La naturaleza no negocia con la duda, la vida tampoco. Por eso, quienes avanzan no son necesariamente los más preparados, sino los más dispuestos a empezar con lo que tienen. Y en ese primer paso imperfecto, descubren algo importante. La acción genera claridad. No necesitas tener claridad para actuar, necesitas actuar para encontrar claridad. El miedo siempre pide condiciones ideales. La oportunidad pide movimiento. Y lo más importante es entender esto. Cada día que esperas el momento perfecto estás tomando una decisión. No estás quedándote neutral. Estás eligiendo no avanzar. Y esa elección también construye tu futuro. Pero la buena noticia es que nunca es demasiado tarde para empezar. No importa cuánto hayas esperado, siempre existe un primer paso posible. Pequeño, imperfecto, incompleto, pero real. Porque al final, el futuro no pertenece a los que esperan sentirse listos. Pertenece a los que, aún sin estar listos, deciden empezar.